Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Y hay fenómenos psicológicos, Carmen, que pese a que se explican, no logran ser entendidos por mucha gente. Yo pienso que quizás porque entrañan una paradoja, quizás porque los prejuicios también se propagan mucho, hay muchos propagadores, y uno de esos fenómenos precisamente tiene que ver con esa reacción de una persona que pese a ser dañada de alguna manera por un tercero, en un determinado momento no se defiende. Pasa con la mujer que se queda con una pareja violenta sin que en ese ejemplo en concreto haya una necesidad económica. Pasa cuando vemos en documentales la docilidad absoluta de prisioneros judíos que en campos de concentración o en montes iban en fila india al matadero sin registrar, obedientemente y en orden. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si sabían que les iban a asesinar? ¿Qué les pasa? Son seres especiales, Carmen, son débiles, son pusilánimes, que no tienen amor propio. ¿Cómo entonces han llegado hasta ahí, no? Y a eso se le ha llamado indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Y para poder explicar mejor ese concepto, tengo que citar un experimento que en el año 75 del siglo pasado hizo Martin Seligman con 3 grupos de perros. A un grupo de perros lo puso en unas celdas, se oía un sonido, venía una descarga eléctrica. A otro grupo no le ponían descarga y al tercer grupo de perros no había manera de escapar de ese compartimento, hicieran lo que hicieran y la descarga seguía. Entonces, después, en un segundo momento, ese experimento, se les colocaba a los 3 grupos de perros en un lugar en donde, tocando una palanca, podían escapar sin ningún problema del lugar en donde se estaban produciendo la descarga. Y Seligman observó que ese grupo, que en ese intento de escapar no lo pudo conseguir, se quedaban, pasivamente sufriendo esas descargas. Ese experimento luego se lleva a humanos y nosotros en todo lo que tiene que ver con el ámbito emocional tenemos muchas cosas similares a los perros, ¿no? Durante mucho tiempo la psicología ha utilizado primero experimentos con animales. Junto con Miner se replican estos experimentos y se observa que en humanos ocurre exactamente lo mismo. Solamente que en humanos, o bien ese primer hecho es muy brutal, ese primer hecho violento, traumático, que puede ser con violencia física o psicológica, han intentado de 1000 maneras escapar de ahí en ese primer momento, no lo han conseguido y a partir de ahí empieza una obediencia, una resignación que les va a perseguir en muchas cosas de su vida. Mira, en el relato de personas que han sido abusadas en edades tempranas, abusos sexuales, yo lo he observado cuando hay un daño brutal. Todo daño es brutal en un abuso, ¿no? Pero cuando tú hablas de una felación en un niño pequeño o cuando tú hablas de una penetración en una niña pequeña, pues cabe esperar que aquello sea todavía mucho más brutal que la simple violencia verbal, ¿no? Ocurre que esa persona que sufre esa violación a edad muy temprana, luego se deja abusar por otras personas y los pederastas suelen tener un olfato, saben elegir sus víctimas y suelen elegir niños o niñas que están rodeados de cierta negligencia, no tienen las medidas de seguridad que todo niño debe de tener en una casa, pero además olfatean esa tendencia a quedarse paralizados ante la tentativa del abuso. Y luego estas personas, cuando llegan a la edad adulta, Carmen, es tan doloroso sentir que no lo entienden, se sienten culpables y llorando te dicen, es que yo lo permití y yo lo volví a permitir, porque no entienden qué es lo que ha ocurrido. Hay explicaciones físicas a este fenómeno. Ocurre algo a nivel del sistema nervioso central. A nivel traumático está muy claro
que ocurre una saturación de la amígdala cerebral y otras cosas que no me es dado a mí explicar, porque sabes que no me gusta meterme mucho en terrenos que no son míos, ¿no? Y como acabo de explicar, este problema psicológico, Carmen, surge cuando un sujeto se ha enfrentado en repetidas ocasiones a determinadas situaciones sin que sus actos hayan conseguido surtir el efecto que realmente quería, que era el de escapar o el de defenderse. Y hay como a partir de ahí empieza a instaurarse en nuestro cerebro la idea atributiva de que hagas lo que hagas, no vas a conseguir salir de ahí. Y a eso le llamamos entonces indefensión aprendida, que puede ocasionar cuando tú tratas personas a quienes se les ha instaurado esa indefensión aprendida, puede ser que sean un gallito en otras cosas, pero en las conductas que tienen que ver con el hecho traumático se paralizan, que puede ser el abuso, por ejemplo. Hay mujeres que son abusadas por sus parejas, que pueden ser muy intrépidas y muy valientes en otro, como madres, por ejemplo, pero sin embargo pueden haber salido de esa primera pareja, caen en una segunda pareja que les ejerce otro tipo de violencia y reportan entonces esa inhibición conductual y esa pasividad. Pero muestran también muchas veces una autoestima pulverizada, un sistema de atribucional negativo, es decir, piensa que todo va a salir mal, un pesimismo que se instaura, depresión, y esa inhibición tan llamativa del comportamiento defensivo, ¿no? Vemos que hay mucha gente que tiende a aislarse, miedos recurrentes ante acontecimientos que pueden ser controlables, pero que asumen como si lo fueran, y por supuesto un temor, ¿no? Que se va instaurando. Entonces es muy importante, no solamente para los psicólogos, entender que el ser humano puede caer dentro de este síndrome y que esa parálisis hay que intentar movilizarla, y para eso hace falta, Carmen, un tratamiento, porque se van a paralizar ante problemas que requieren una rápida respuesta. Vamos a ver un bloqueo mental frente a situaciones a corto, mediano, largo plazo, una necesidad de escapar y de huir de los problemas, de no enfrentarlos, evitando situaciones que puedan resultar incómodas, y esa persona queda entonces confinada a un espacio de desesperanza en el que se le quedó en la mente aquella experiencia que le cambió la percepción de la vida entera. No sé si he logrado transmitirle a nuestros oyentes esa Claro que sí. situación, y eso es lo que explica, por ejemplo, Carmen, cuando se analiza el pesimismo dominicano, se ha hecho, yo pienso que hace falta un análisis psicológico profundo, que si bien es cierto que Saglul se aproximó, hace falta una aproximación, continuar esa impronta que él dejó, porque ese pesimismo no lo vamos a ver solamente después de la dictadura de Trujillo, lo vamos a ver en pensadores importantes nuestros en el despunte del siglo XX, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué situaciones traumáticas vivió la República Dominicana? Yo digo que nosotros hemos vivido traumas sucesivos desde la propia colonización, la conquista, la ocupación haitiana de 22 años, los gobiernos terribles de Santana y de Báez, Lilis, es decir, la ocupación americana, norteamericana, luego todo eso, y luego nos agarra Trujillo, ¿verdad? En los años 30, todo eso prefigura a un pueblo que fue sometido sistemáticamente al autoritarismo, a la injusticia, a todo lo que implica la coerción del Estado contra la gente. Y entonces hay ocasiones en que uno puede observar en determinadas poblaciones esa indefensión aprendida como comportamiento social. Y entonces vemos que pueden haber dos respuestas, Carmen. Están los que se paralizan y están los que sobreactúan. Aquellos que le pasa cualquier cosita, y entonces hay como que es otra característica del comportamiento colectivo dominicano. Personas que se ofenden fácilmente, que arman una trifulca terrible, por algo que uno puede decir, wow, pero qué tontería, cómo se puso fulano que salió de control con un comentario que realmente no era tan grave, ¿no? Vemos esas dos vertientes, y yo pienso, es lo que yo he observado en mi práctica clínica, que ya no son 10 años, son más, en el caso de la psicología. Yo veo que cuando se sufre a edades tempranas
que es cuando te resulta más difícil, Carmen, tener herramientas para poderte defender. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.